Desde diciembre del año pasado entró en vigencia el DNU de Javier Milei y ha habido cambios importantes que ya rigen en los alquileres. Estas modificaciones están relacionadas, entre otras, con el depósito de garantía, libertad de elegir la moneda en la que se va a pagar y, sobre todo, la no regulación del Estado en los contratos. Hablamos de este tema y también del acceso que han generado los bancos a los créditos hipotecarios, UVA, con el abogado Federico Álvarez. Lo escuchamos. Bueno, al día de hoy la foto que tiene podemos decir que se encuentra movida en varios aspectos, porque primero tenemos que decir que no hay ley, solamente quedó la ley previa al decreto 70-2023 de diciembre del presidente Milei, en donde han nacido alquileres con esa ley que existía de alquileres, y luego de ese decreto ha quedado totalmente desregulado la cuestión de alquileres. Hay algunos aspectos mínimos que se regulan, pero en general se establece la libertad para las partes, es decir, el locador y el locatario, para pactar las cláusulas de ese contrato de locación con destinos de inmuebles a vivienda. Viene a contemplar una situación que se realizaba al margen de la ley, muchos contratos de manera paralela a la ley, y básicamente lo hace el Estado en su fundamentación en ese decreto del 2023, de diciembre del 2023, el primer decreto, el que contemplaba todas las desregulaciones. Lo hace con el fundamento de decir que bueno, las partes tienen la capacidad para negociar esas cláusulas, que las partes son inteligentes y que no necesitan la intervención del Estado para negociar. Se han dado dos aspectos. Primero, se ha generado más ofertas porque las personas que tenían los inmuebles estaban esperando a una desregulación, lo cual los habilitó a ofrecerlos, y ha generado una baja en el precio de las locaciones, pero esto hay que decirlo, que la baja se da porque ahora se permite, por ejemplo, una actualización cada 3 meses o cada 6 meses. Antes, cuando no se podía realizar esta actualización cada 3 o 6 meses, de acuerdo a lo que pacten las partes, era cada un año. Entonces, ¿qué hacían los que alquilaban por ejemplo, un departamento? Ya priceaban ese precio, es decir, estipulaban la inflación que podía llegar a haber en un año, que nunca es una certeza, y se lo cargaban al precio. Entonces, ahora al poder por ahí actualizar cada 3 meses o cada 4 meses o cada 3 meses, el precio es menor porque no queda tan desvalorizado ese alquiler. O sea, tenemos ya 5 meses de esta regulación aproximadamente, y el índice que más se usa es el ICL, ¿sí? El índice de contrato de locación, que es el que establecía la ley, ¿sí? Y también el IPC, el índice de precio del consumidor. Es muy pequeña la diferencia entre la optativa de cada uno de las personas que lo utilizan, porque básicamente los dos se actualizan en base a la inflación. En realidad, el índice de precio del consumidor, bueno, el índice que tiene que ver con los precios de los bienes y servicios, y el ICL, que es el índice de contrato de locación, también tiene en cuenta la inflación, pero también tiene en cuenta, es una mezcla con el RIPTE, que es la remuneración imponible para los trabajadores estables. Si bien han salido varios créditos hipotecarios, es decir, con respecto a diferentes tasas, sí, pero diferentes bancos, por una cuestión de que bueno, ahora los bancos tienen un excedente de dinero, de que ya no pueden realizar esas operaciones que realizaban con el central, que tiene que ver con todo lo que ha sentido la gente con las LELIQ y los pases. Ahora el banco tiene el dinero, no le conviene más prestárselo al central, lo tiene, y lo tiene que dispersar en toda la gente, ¿sí? Entonces tiene que hacer de banco básicamente ahora. Y bueno, esos créditos consisten en que la persona, ¿sí? Obtiene un dinero que lo utilizará para la compra de un departamento. Ese dinero no es, o sea, si bien es en pesos, uno lo obtiene en pesos, pero el ajuste de ese capital, a los fines de que no se desvalorice, se indexa, es decir, se ata a la UVA, es la unidad de valor adquisitivo. Esta UVA tiene que ver con, o sigue a la inflación. Entonces yo de repente saco un crédito por 1.000.000 de pesos, entonces debo cierta cantidad de uvas, ¿sí? Porque la uva tiene un precio, ¿me explico? Entonces saco 100 uvas, ¿sí? Porque la uva vale un peso y yo saco
100 pesos de crédito, para hacerlo en números sencillos. Entonces yo debo 100 uvas, ¿sí? Y yo lo que voy a ir cancelando al momento del pago es las uvas. Me explico, si yo pago 2 pesos, voy a cancelar 2 uvas y me van a quedar 98. ¿Sí? Ese precio de cada uva va a ir actualizándose a la inflación. Si hay un 100% de inflación, esa uva ya no va a valer 1 peso, sino va a valer 2, va a aumentar un 100%. Y bueno, de esa manera los bancos se aseguran de que no se desvalorice su capital. Y esto viene a traer un poco de justicia, porque eventualmente el problema, la raíz de todos los males, como siempre lo decimos, es la inflación. Entonces, si el banco te presta una tasa del 50, tasa nominal anual de un 50, y la inflación es del 80, pierde el banco. Si el banco te presta una tasa del 50 y la inflación es del 20, pierde la persona que sacó ese crédito, porque es muy probable que su salario no se ajuste a la tasa que lo ha contraído el crédito. Entonces, esto directamente se va a ajustar de acuerdo a la inflación. Lo que tiene que saber la persona a la hora de contraer este tipo de crédito es que primero te va a tener un requisito, que la cuota que va a poder pagar va a tener que representar un 30% de sus ingresos. Y bueno, la decisión a tomar de si es una buena o no alternativa va a depender mucho de los ingresos de la persona y de las proyecciones a futuro. ¿Me explico? Porque si seguimos con la inflación en la baja, como se viene dando, y los salarios corren a la misma proyección que la inflación, una persona en principio pagaría siempre el 30% de su remuneración. Entonces cada uno va a saber si su sueldo se va actualizando en base a la inflación. Hay alquileres que se pactaron en diciembre con actualizaciones en base al índice de precio del consumidor cada 3 meses. ¿Me explico? Entonces en diciembre tuvimos una inflación del 25%, en enero del 20% y luego el mes siguiente del 13%. Entonces imagínate que toda esa suma de ese término porcentual ha generado un aumento en los primeros 3 meses. Entonces eso ha generado que en un 50% aproximadamente haya sufrido un aumento ese alquiler. Entonces imagínate que si pagaba 100, tuvo un aumento cada 3 meses de 150, después a los otros 3 meses, con la inflación que tenemos, que es muy probable que sea un 30%, ya va a sufrir otro aumento, pero sobre los 150, no sobre los 100 iniciales. Entonces, como que va generando una bola, esa especie de interés compuesto que van teniendo los alquileres, que sube por encima de la inflación en este caso, y por encima sobre todo de los ingresos de las personas. Esperemos que con las proyecciones de la inflación que a la baja, esto venga a dar un poco de tranquilidad, sobre todo a las personas que alquilan.